sin desconfiar que lo que diga sea cierto, no, que es un honor estar aquí, pero sinceramente yo les digo que para mí es un honor y un privilegio estar hoy aquí, porque fue uno de los primeros sitios de cultura que yo conocí en la isla cuando llegué en diciembre de 2003. Todos los emigrantes nos acordamos de la fecha exacta. Yo me acuerdo exactamente que fue el 10 de diciembre de 2003, cuando llegué a Fuerteventura. Entonces, se lo enseñaba antes a Felipe, tengo todavía cuando se imprimían en color y se daban las charlas de lo que se iba a tratar en aquel año, y en algún año fui alumna también, ¿no? Cuando se daban los títulos y esas, yo no sé si se siguen dando, sí. Entonces tengo algún título que no lo he encontrado, ¿no? Y de verdad que les digo que para mí es un gusto, porque he escuchado a personas tan importantes y de tanta relevancia académica, política aquí, o sea, estando yo allí y la persona acá, que aquí donde estoy yo ahora, que para mí es de verdaderamente, se lo decía a Felipe esta mañana, estaba muy nerviosa y estoy muy nerviosa, porque sí. Pero bueno, yo les agradezco muchísimo al aula y agradezco muchísimo Tiscamarita. Tiscamarita para mí siempre ha sido un sitio y un lugar, no sé por qué, especial. Y ahora le decía a Felipe cuando veníamos, al otro Felipe, digo, pues yo en este sitio miraba así las montañas, digo, aquí viviría yo sin problemas, ¿no? O sea, diciendo, vivo en el norte, pero también podría vivir aquí. Chiquita tarea, la que me han encomendado, me he encomendado yo sola, hablar de Fuerteventura en el devenir migratorio. Podríamos estar aquí y yo que siempre he tenido la desvirtud de no saber resumir y de ser escueta, hoy va a ser una prueba de fuego para mí. Y voy a intentar, aunque hay aquí un montón de diapositivas, pasar lo más rápido posible, porque me parece muy interesante. Siempre me pareció muy interesante, no siempre, pero sí desde que llegué a la isla y al territorio y a Canarias y a trabajar y a empezar a formarme como mediadora intercultural. Ahí descubrí un poco también mi origen como persona, como hija de emigrantes, ¿no? No ha sido una bobería empezar con unas folías al inmigrante, porque una de las cosas que caracteriza a esta tierra, como a muchas de la península, es que su población en un momento dado emigró. Se vio forzada a emigrar. También hay personas que no emigran forzadamente, pero la mayoría, cuando alguien se va de su tierra, de su entorno, de su familia, no se va por gusto, sino se va para mejorar su vida, para cambiarla, para ver otros horizontes y sobre todo, y en eso el paralelismo es exactamente el mismo, para sacar adelante a su familia, a las hijas, a los hijos. Eso es ese discurso y esas conversaciones y esos razonamientos yo los sigo oyendo día a día en la oficina del SAIN, ¿no? Cuando llego a atender a las personas y les pregunto, ¿pero ustedes cómo han venido? O sea, van a pasar muchas penalidades aquí, seguro que en su tierra no estaban tan mal. Y dicen, no, igual sí que podíamos sobrevivir, pero queremos un futuro para nuestros hijos y para nuestras hijas que allí no lo vamos a tener de ningún modo, ¿no? Entonces, isla de partida, porque en algún momento Fuerteventura y todo el archipiélago, no solamente Fuerteventura, no creo que haya una isla dentro de este archipiélago donde las personas por uno u otro motivo hayan emigrado, o bien cruzando el Atlántico o bien enfrente a la Yun. Fuerteventura también es una isla de partida. Esta foto que tienen aquí, ¿alguien sabría reconocerla? A ver, hay uno que es de allí. El aeropuerto de la gente que llega al Sahara. Esto es el aeropuerto de la Yun. Este es el aeropuerto de la Yun. Cuando estaban llegando las personas, mayoritariamente también de Gran Canaria, pero mucha gente y más de esta zona, ¿no? Donde estamos, emigró a la Yun. Y bueno, este es el Telémaco, que también de personas que en un momento dado de Canarias emigraron para Venezuela, para Cuba, para Uruguay, para toda Latinoamérica. No sé si han llegado, yo he puesto dos folías
y una de ellas era la letra sexta. La mar es para el isleño la ruta abierta a la vida, para conseguir el sueño de la esperanza perdida. Canarias, islitas mías, un sueño he tenido yo, un sueño, que volví a pisar tu suelo y el llanto me despertó. Volvemos a decir que quien parte, quien se ve obligado a emigrar forzosamente, no lo hace por gusto. Y hay un montón, aquí yo he traído dos, pero hay un montón de folías y de cantos canarios que hablan de esa partida, de esa ausencia, de ese querer volver a la tierra, ¿no? ¿Por qué emigraron los canarios y las canarias en un momento dado? Pues ahí tienen un exceso de demografía en un momento dado en las islas, la carencia de un desarrollo económico, hambres periódicas que azotaban el archipiélago. El fenómeno ha sido siempre una válvula de escape, el fenómeno migratorio. Migrar ha sido una salida ante la amenaza del hambre. Hay un aumento de la inmigración canaria entre 1874 y 1900, provocado por la ruina de la cochinilla, por ejemplo. La facilidad también de poder viajar a América y a Canarias, zona de paso de las rutas transoceánicas, transcontinentales, la necesidad de estos países también de mano de obra agrícola para el poblamiento de regiones vírgenes y la atracción del continente americano, ¿no? Esto también, hay mucha similitud con, yo soy de Bilbao, bueno, no del mismo Bilbao, sino de un pueblito, y se asimila mucho los indianos. La figura del indiano no solamente es patrimonio de Canarias, de las personas que fueron, sino también de los asturianos, de los gallegos y de los vascos. Es decir, la gente que lo que dice aquí, ¿no? La idea mítica de que se tenía de las Indias, ¿no? De que ibas a llegar y te ibas a hacer las Américas, ¿no? Era la expresión, ¿no? A enriquecerte y a volver cargado de oro y de plata, ¿no? Entonces sigue también en Euskadi, en Asturias, en Galicia, y todavía se pueden ver también las casas de los indianos, ¿no? De gente que efectivamente prosperó. No todo el mundo prosperó, pero algunos sí que prosperaron, retornaron, y sus casas son una maravilla, no solamente de la arquitectura, por la mezcla que hay en el ámbito arquitectónico de los estilos americanos y también incluso canarios, ¿no? Porque hay alguna zona en Asturias que también, sino también las plantas, ¿no? A mí me gusta mucho en Euskadi, hay alguna casa de indiano, entonces tienen palmeras, tienen plantadas palmeras, tienen plantadas plantas típicas también de Canarias, pero también de América, porque todo es de ida y vuelta, ¿no? Entonces, esa idea fue así. Vamos a ver si pasamos. Yo voy a ir porque muchos de ustedes serán conocedores, y yo quisiera no alargarme en esta exposición de lo que fue también dentro de la historia canaria los procesos migratorios, ¿no? Por ejemplo, en el siglo XVI, la conquista y la colonización de Canarias, corre paralela al descubrimiento de América, y los canarios y las canarias se convierten en partes integrantes de esas expediciones de conquista y de colonización, ¿no? Del continente americano. El descubrimiento y la colonización de las Antillas convirtieron también a Canarias en un escenario privilegiado, ¿no? La posición geográfica, los vientos alisios, paso obligado para las Indias, y aquí Marco, que es el presidente de Entre Mares, que está aquí esta tarde con nosotros, se va a aburrir de oírmelo decir, porque ya creo que la tercera vez que me despierto, es que el otro día cuando se lo oí decir, no había caído yo en la cuenta. Igual a veces no caemos en la cuenta porque estamos muy acostumbradas a cosas que nos parecen que son normales y que son de todos los días, ¿no? Y Marcos siempre decía, Canarias nunca ha sido frontera, siempre ha sido puente. Y aquí en este periodo y en otros periodos más adelante se verá que Canarias siempre fue puente. Y Marco decía muy rotundo, no queremos ser frontera, porque nunca fuimos frontera, siempre fuimos puente, ¿no? Entonces, ya ven que desde el siglo XVI y antes del siglo XVI, Canarias siempre fue un puente, fue un puente para comunicar continente europeo, continente africano, continente americano. La migración a Venezuela
el otro día Pepe Naranjo, que va a estar con nosotros, el periodista gran canario, preguntaba a los alumnos del IES Puerto Cabras, que levantaran la mano los que tenían algún pariente o sabían que había emigrado, que era emigrante. Entonces, todo el mundo, ahí yo creo que se salvaron 2 o 3 chiquillos, ¿no? La migración a Venezuela presenta ya un carácter masivo, es decir, van muchas personas, mayoritariamente de las islas occidentales, emigran a Venezuela, también de las islas orientales, pero la vinculación con La Palma, La Gomera, Tenerife, con Venezuela es muy, muy estrecha, que no se interrumpe tampoco esa emigración con la independencia de las colonias, Cuba, Puerto Rico, Venezuela, Uruguay, y hasta la década de los 50-60, las causas políticas, los países receptores de desvío de Europa en la guerra la Europa de la posguerra, ¿no? Cuando terminó la guerra, la Segunda Guerra Mundial, en la guerra inclusive, y en la Guerra Civil Española, muchísimas personas emigraron al continente, a México, a Uruguay, a Argentina, a Venezuela, a Cuba, ¿no? Y también había emigración clandestina, como ahora. No todo el mundo sacaba su pasaje regularmente para viajar a América, ¿no? El canario se distinguió la práctica de viajar clandestinamente a América, ¿no? En ciertos momentos no se sabe si la emigración clandestina incluso superó a la emigración legal. Los inmigrantes se embarcaban en buques extranjeros que reparaban en las islas. Era un negocio muy lucrativo. Esto se está oyendo constantemente estos días, pero no de la inmigración canaria, sino de la inmigración africana, ¿no? Que es un negocio lucrativo, y las mafias y toda esta historia, ¿no? Para las navieres y los capitanes, en estos viajes ilegales en los que embarcaban más personas, también lo estamos viendo diariamente, que las que permitía la capacidad del barco, y con muchas muertes también, lógicamente. No sé si lógicamente, pero es así. Nosotros en el año 2012, ¿no? ¿Cuándo fue esto? 21 o 22. 21. Sí, estas jornadas fueron de... no está puesto por él. 22. Hicimos unas jornadas sobre el Sáhara y Canarias, vivencias de un hermanamiento, porque por la especial vinculación de Fuerteventura en concreto con el Ayun y con el África, ¿no? Con la zona sahariana, ¿no? Con el Sáhara. Y este es el prólogo de entrada de un libro que no sé si tuvieron la suerte de acudir, documentos relativos a Canarias en los archivos africanos, que presentaron en el archivo insular en Puerto Rosario Germán Santana, profesor catedrático de la Universidad de Las Palmas, y José Naranjo, Pepe Naranjo, el periodista, sobre una investigación que realizaron sobre los documentos canarios en los archivos africanos, ¿no? En África. Entonces, el prólogo de este libro lo realiza María Antonia Pérez de Trancor, y dice lo que lee, ¿no? La presencia canaria en África es alargada en el tiempo, pero esencialmente extensa y profunda es la africana en Canarias, por ser la cuna, la procedencia ancestral de 6 tribus que arribaron a estas costas insulares con el propósito de quedarse a vivir en ellas, y que en la actualidad denominamos aborígenes. Un significativo conglomerado humano se entremezcla en diferentes proporciones en estas islas, siendo por ello una comunidad heterogénea, cosmopolita, compleja y extremadamente rica en gradaciones culturales, entre las que destaca el entrenamiento continuo de la solidaridad con otros pueblos y con nosotras mismas. Esto es una palabra que yo creo, y que para mí ha sido muy relevante, ¿no? Al margen de los discursos, como comentabas, que es una señal, por lo menos lo ha sido, ¿no? Vamos a ver en qué deviene, ¿no? En qué va este devenir, ¿no? Que es la solidaridad del propio pueblo canario en general, ¿no? De la mayoría del pueblo canario. La acogida y la solidaridad. Y yo lo comparto.
Las causas, ¿por qué emigran los canarios? Reclamo laboral. Estas son las causas de emigración al Sáhara, fundamentalmente. Incremento en su vida, en su nivel de vida y sus oportunidades, el salario llegaba a triplicar el del archipiélago, es decir, es como las personas que yo atiendo en la oficina, es decir, no se están muriendo de hambre ni en Perú, ni en Colombia, ni en Argentina, no están muriéndose de hambre, pero quieren mejorar, porque los salarios son ínfimos, porque no tienen el mismo acceso a los bienes, entonces la población canaria y majorera en un momento dado emigra al Sáhara para mejorar, porque el salario era mucho mayor. Una vida mejor, posibilidades educativas de sus hijos, mejores salarios, mejores oportunidades de emprendimiento. Mira, ahí tienen los cartelitos del reclamo, ¿no? Se necesitaban trabajadores. Ahora también en los discursos políticos necesitamos mano de obra, estamos envejecidos. Es decir, no vamos a hablar de nada nuevo que no lleve de siglos ocurriendo, ¿no? Y décadas ocurriendo. El sector pesquero y el mineralógico, fuentes de trabajo, no solo directa, una mar de posibilidades para los pequeños negocios, pero aquí hay mucha gente que sabe de eso, ¿no? Más que yo, desde luego, porque lo ha vivido y porque ha nacido allí. Albañiles, transportistas, electricistas, y todas y todos, y la mayor parte de las personas aquí sabemos cómo se hizo esa descolonización del Sáhara y el sufrimiento que lleva décadas padeciendo el pueblo saharaui por lo mal que se hicieron las cosas desde hace mucho tiempo, ¿no? El retorno forzado de los peninsulares y de los canarios que vivían en el Sáhara, abandonan sus colonias a manos de Marruecos y Mauritania sin culminar el proceso de desconexión que nunca llegó y que mantiene aún al Sáhara a la espera de una independencia, de su independencia. Miles de canarios y peninsulares, población militar, administrativa y civil, tuvieron que ser reubicados y acogidos y dotados de ayudas a infraestructuras como casas y escuelas. Ahí me hablaba también Marco de ello, porque yo les vengo a hablar, pero ustedes han sido testigos directos de esos muchos casos, ¿no? Y esta frase de Gerardo Mesa, que la tengo aquí y que también nos acompaña, porque también le pasó eso a Fuerteventura en un momento dado, la llegada en 1976 de 5.000 legionarios a Puerto del Rosario, cuya población oscilaba entonces entre 8.000 y 10.000 personas, supuso un choque brutal que distorsionó la vida de los majoneros, lógicamente, ¿no? Porque entre una población tan pequeña, tan reducida, que llegue del golpe, del taponazo, 5.000 personas, 5.000 legionarios, tuvo que ser una experiencia tremenda, ¿no? El modelo migratorio canario es deudor y debe su modelo a la situación geográfica, geoestratégica y a sus condiciones geopolíticas también. Ese puente que nos sirve que nos debería de servir sobre todo y que no es real para las personas africanas, sirve también porque Canarias está situada en un lugar estratégico, ¿no? A nivel geopolítico, y también determina las migraciones y la articulación de su propio territorio, ¿no? La secular inmigración desde las islas a Cuba y a Venezuela, que ya lo hemos dicho, en los años 80, es cuando se produce una transición a un nuevo ciclo migratorio. Ahí es donde cambian. Que ahí podemos decir que se inicia el proceso migratorio, o sea, de recibir, pasa de ser isla de partida a ser isla de acogida, a ser isla que recibe personas en los 80, ¿no? Claramente deudor de esa emigración del pasado. La nueva articulación de la Unión Europea coloca de nuevo una posición geográfica lejana, ultraperiférica, pero geopolítica y geoeconómicamente centrada o integrada como región frontera en el sur del territorio denominado de la Unión. No debemos olvidar que en un momento dado, hasta hace poco, Puerto Rosario fue frontera Schengen, o sea, es decir, fue una de las fronteras más al sur de la Unión Europea, ¿no? Y fue Puerto del Rosario, y de la Alianza Atlántica. Especializada
en oferta de espacios de producción y consumo de ocio, fundamentalmente potencialidades climáticas y del medio natural y cultural, sistema económico, se realiza fundamentalmente en torno al sector terciario, articulado a su vez en un turismo como actividad económica principal. El turismo de los países más desarrollados de la Unión, Alemania, Reino Unido, Suecia, es el que llega en un primer momento, el que empieza a llegar como población inmigrante también, aunque en nuestro concepto de los inmigrantes, esa etiqueta la ponemos siempre a la población extracomunitaria, no a la comunitaria. Llegan no solamente por la bonanza del clima, sino también llegan a trabajar, ¿no? Porque la apertura de hoteles, el auge del turismo, también necesita de personas que trabajen en esos ámbitos, ¿no? Y que hablen las lenguas, etc. Entonces también hay una inmigración laboral desde la propia Unión Europea a las Islas Canarias, ¿no? Y también peninsulares, porque se empieza a construir hoteles, es decir, no solamente ya se viene a trabajar, sino que se favorece la construcción de hoteles para que el turismo y las personas que vienen como turistas a las islas puedan estar, ¿no? Entonces esto también es un reclamo para gallegos, andaluces y extremeños, fundamentalmente, que vienen a Canarias y a Fuerteventura, ¿no? Porque hay unas buenas condiciones laborales para trabajar, ¿no? Y se establecen dos grupos claramente diferenciados en ese momento: inmigrantes procedentes de los países desarrollados de la Unión Europea, vamos, de la Alemania, donde emigrábamos también, porque también hubo inmigración canaria escasa, pero también hubo inmigración canaria a Alemania, a Suiza, a Bélgica, también hubo canarios y canarias que emigraron a Europa, y también a las áreas prósperas de la península, construyendo una fuerza de trabajo cualificada. Aquí hablábamos de los directivos de empresas, inversores ligados al negocio turístico, etc., ¿no? Y también pueden participar inmigrantes latinoamericanos con titulaciones universitarias en este momento, procedentes de Cuba y Venezuela, fundamentalmente. Y B, la que se podría llamar la inmigración de terceros países, sobre todo de países africanos como Marruecos en primer lugar, pero también de latinoamericanos como Venezuela, Colombia y Ecuador. Aunque también en muchas áreas pueden estar constituidas por mano de obra peninsular, en este caso también de poca cualificación, ¿no? Como habíamos dicho. En islas como Lanzarote y Fuerteventura su presencia es evidente, unida a la de los magrebíes y latinoamericanos. Hemos visto, aquí ya vienen los datos para tiritar, ¿no? Porque realmente es muy sorprendente, ¿no? Como el aumento de la población que ha sufrido el territorio, no solo porque haya aumentado, sino en el poco periodo de tiempo que lo ha hecho, ¿no? Eso es como muy difícil de encajar en cualquier sociedad, ¿no? Si las cosas se van produciendo más lentamente, pues tú vas pudiendo adaptar decisiones, ajustar, pero todo ha transcurrido, sobre todo en relación con la población, de una manera muy rápida, en Canarias y en Fuerteventura también, ¿no? El aumento vertiginoso en la primera década del siglo XXI, en 2001 había en las islas 1.700.000. Todos estos datos mayoritariamente son del ISTAC, del Instituto Canario de Estadística, y del INE, del Instituto Nacional de Estadística. Y en 2024, en las islas hay 2.236.000. Es la séptima comunidad de España en relación a lo que población se refiere. La densidad de población es de unos 304 habitantes por kilómetro cuadrado, muy superior a la densidad de la población de la península de España, esta población se asienta fundamentalmente en las costas, perdiendo población en el interior de las islas, y atraen habitantes de las islas orientales también y de Tenerife. El ISTAC en este descenso ha sumado en 20 años, o sea, desde el año 2012 al año 2023, ha sumado en 20 años 530.000 habitantes. Eso es una cantidad, es decir, un 30% más en un periodo muy pequeño de tiempo. De ellos, 70.000
se corresponde al crecimiento vegetativo, es decir, nacimientos, producto número de nacimientos y menos número de funciones. Pero el resto, 460.000, son personas que llegaron de otras partes del mundo, fundamentalmente de otras comunidades autónomas de la Unión Europea. De la actual población extranjera de las islas, el 53, casi el 53,28% procede de estados de la Unión Europea, sobre todo y por orden italianos, ingleses y alemanes, frente a un 25,70% de los que proceden desde América Latina o de América Central y solo un 10% de África. Aquí ya tenemos el primer dato que nos dice, pero bueno, y todo este lío, entre comillas, por llegada de embarcaciones al territorio, al archipiélago, lío en el sentido, en el mejor de los sentidos, porque como van a ver ahora, yo voy a pasar aquí, estas fotografías son para provocar, porque yo creo que hay que activar también, ¿no?, lo que nos pasa a las personas que estamos en el territorio con todo lo que está ocurriendo, ¿no? Y bueno, están por ahí puestas, no es algo que lo traiga yo aquí o que lo haya realizado yo. Entonces, ahí hay una de las primeras cosas que a mí personalmente me desconcierta en el discurso migratorio protagonista y fundamental en los medios de comunicación, que es hablar de la inmigración africana, ¿no?, cuando ahí están los datos, los números, que dicen que no. Ya lo tienen ustedes aquí. La población africana es minoritaria en Canarias, en estos momentos, ¿no?, la que está viviendo con nosotras y con nosotros. Aquí tienen datos de población de todas las islas, ¿no?, desde el año 2004 a 1 de enero de 2024, o sea, hace unos meses, ¿no? Pueden ver cómo Fuerteventura, en enero de 2004, no, esto debe estar mal. Esto es al revés, sí, esto es al revés, se ha cambiado el color. En estos momentos Fuerteventura tiene una población de 126.000 habitantes. Entonces, el aumento, y el 1 de enero de 23 tenía 124.000 habitantes. O sea, es decir, vamos ganando, y es una de las características de la isla bajorera, es decir, y también de Lanzarote, ¿no? Las dos islas ganan en población mucho en relación a Gran Canaria, que va perdiendo, y a Tenerife, que es la primera que, o sea, dentro del ranking de aumento de la población, que más aumento de la población ha sido Tenerife, pero después le sigue Fuerteventura y después le sigue Lanzarote. A ver. Y estos son los datos provisionales del INE que nos dicen el número, el porcentaje de población que ha aumentado cada una de las islas, ¿no?, sobre todo mayoritariamente. Entonces, ahí tienen a Fuerteventura con un 38,29%, Lanzarote un 33%, esto a enero del 24, Gran Canaria un 24,50%, Tenerife un 24,50% y Gran Canaria un 15,26%. Esto es un bulo que estaba circulando, y se lo he traído por internet, por las redes, y que la agencia EFE realizó un estudio para desmontarlo, ¿no? No, la población autóctona en Fuerteventura y Lanzarote es mayor que la población autóctona en Fuerteventura es mayor que la población procedente de Marruecos. No, la población marroquí en Fuerteventura y en Lanzarote no supera el número de habitantes autóctonos, ¿no?, porque se corrió diciendo que aquí la población mayoritaria en Lanzarote y en Fuerteventura era marroquí, según demuestran los datos publicados, ¿no? Entonces, aquí hay una consulta que hace por el Instituto Canario de Estadística, muestra que la población total de Canarias, fíjese, en el 23 era 2.200, con 280.000 extranjeros, Lanzarote una población total, y
De ellos, 4.439 nacieron en Marruecos y 391 en Mauritania. Lo que sí que dice este estudio es que los datos del INE sobre Lanzarote colocan a Colombia, que también en estos momentos colocan a Fuerteventura, con 9.789 personas como país de origen de la comunidad extranjera con mayor presencia en las islas. Los siguientes son el Reino Unido, Marruecos, Italia y Alemania. Esta es la evolución, que se calcula que para el 2033 Canarias llegará a tener más de 2,5 millones. Y yo creo, porque esta estadística se hizo en el 2018, y si como ven es en 2024, enero de 2024, ya llevamos 2.236, yo supongo que estos datos habrá que revisarlos al alza, porque aquí valoraban que en el 2033 la población aumentaría 2.500.000, ¿no? Vamos a Fuerteventura. En Fuerteventura estas características generales se le suman unas claras peculiaridades, ¿no? Eso es lo general en Canarias, de la inmigración. Frontera Schengen, proximidad del continente africano, encrucijada de rutas previas migratorias, tardío pero vertiginoso crecimiento económico y poblacional, desaceleración del crecimiento y masiva destrucción en el empleo. Eso lo asistimos en los años 2008, 2009, en la crisis económica. Remonte económico en los 3 últimos años, propiciado por el aumento más que significativo de la llegada de turistas y de personas extranjeras que vienen a establecer su residencia en la isla. En uno de los municipios de la isla, ¿dónde creen que en uno de los municipios de la isla la población extranjera representa el 46,15%? ¿Ven? Como ustedes saben más que yo. La Oliva. Y no solo que hay más población extranjera, sino que hay 102 nacionalidades. De las 193 que hay en el mundo. Esto nos va a llevar luego, y yo voy a ir más rápido porque eso es lo que más me interesa, a otras cuestiones, a ver cómo se gestiona esa diversidad. Se lo he comentado antes, el comportamiento de Fuerteventura y de Lanzarote es diferente del resto de las islas, porque si en los últimos años, no solamente ya en el 2020 la pandemia, pero en el 21-22 las islas, el resto de las islas de Canarias perdieron población, incluso se quedó como está Fuerteventura aún en la pandemia, y por la pandemia cuando se abrieron las restricciones, se levantaron las restricciones, no paró de llegar gente. O sea, inclusive con la pandemia, ¿no? No pararon de dejar, no en los momentos de confinamiento, pero en el momento que se levantó el confinamiento, la gente empezó a venir, a llegar a Fuerteventura, cosa que no ocurrió en el resto de las islas. La población de la isla se incrementará en la próxima década, concretamente en los próximos 11 años, un 45%. Esto supone que la isla alcanzará 178.000 personas, de los cuales el 40%, casi 71.000, serán residentes extranjeros. En estos momentos, y ya no es una cifra nada despreciable, los extranjeros suponen un 38,29% de la población. Y no estamos hablando de peninsulares, estamos hablando de nacionalidades extranjeras, fuera de la Unión Europea mayoritariamente, pero también de otros países de la Unión Europea. Aquí tienen los porcentajes. Yo, si quieren, esto se lo paso a quien esté interesado, se lo pasaré a Felipe para que lo tengan. Estos son, y claro, ustedes saben que Entre Mares, que es para la asociación para la cual trabajo como técnica de migraciones, este año cumplimos 10 años desde que se abrió, y claro, los datos que recogemos, porque tenemos una base de datos, lo cual hace que también en los últimos periodos estemos atendiendo a estudiantes universitarios, pero de toda Canarias, y no solo de toda Canarias, sino también del extranjero, porque tenemos datos, porque tenemos una base de datos que hemos ido recopilando en estos años, ¿no? Entonces, como pueden ver, en este periodo de tiempo,
Nosotros nos es distinto la población que viene al servicio, ¿no? de Entre Mares. Como pueden ver, ¿qué nacionalidad es la mayoritaria? La colombiana. Y le sigue la marroquí. Pero, ahora van a ver, en el siguiente gráfico, no, los italianos no vienen mucho. Hubo un momento en el año 2015, que se verá por ahí, aunque está muy pequeñito, yo no sé por qué soy tan pequeño esto, pero yo lo tenía más grande. Pero bueno, en el año 2015 sí que, porque es cuando empiezan, 2014, 2015 es cuando empiezan a llegar los italianos. Además, es curioso porque empiezan a llegar italianos jubilados, mayoritariamente. Ahora no, ahora la inmigración italiana es de otra índole. Pero en aquel momento eran personas jubiladas, mayores, que venían con su pensión y que utilizaban el servicio que llevaban, porque necesitaban información, o sea, para saber cómo podían exportar las pensiones, cómo podían exportar la atención sanitaria, para realizar trámites. Posteriormente, como la colonia italiana ha aumentado, en estos momentos hay 9.000 italianos en la isla, ya se ha creado una red, también familiar, también de amistades. Entonces ya no necesitan acudir a preguntar sobre información, algunos siguen acudiendo, pero los que acuden, curiosamente, muchos de los italianos que vean ahí, que he recogido de las atenciones, ¿quién creen que pueden ser? Que no son italianos que han nacido en la península itálica. ¿A qué población creen que estamos atendiendo con nacionalidad italiana, pero que no ha nacido en Italia? A argentinos. Argentinos. Y estos tienen estas personas tienen serios problemas porque nunca han estado en Italia, no hablan italiano, no conocen las instituciones italianas, a dónde tienen que pedir la partida de nacimiento, dónde tienen que inscribirse, cómo pueden. Entonces, estas personas sí que acuden al servicio en información, para obtener información. Y como pueden ver, por continentes, quien siempre está a la cabeza es el continente americano. Nunca, solo en un momento dado, pero nunca, en estos 10 años, jamás las nacionalidades africanas han superado las nacionalidades latinoamericanas. Ciertamente ha habido un momento en los años 2015, 2004, 2000, por ahí, 2009, que sí, que estaban como a la par, como al azar, ¿no? Si había 350 personas de Latinoamérica, había 298 de África, ¿no? Pero lo que sí que es muy llamativo es que en los últimos años han desaparecido las nacionalidades africanas. Yo no atiendo a personas africanas, a ninguna. O sea, atiendo a 49, pero de un total de 530 expedientes abiertos, 49 son africanos. ¿Pero por qué no va María? Porque no están. ¿Cómo no están? No están en la isla. Ah, ¿no? Es que esa es la realidad. Están las personas marroquíes que ya llevan mucho tiempo, es decir, y vienen porque quieren reagrupar a sus hijos o a sus hijas, o que quieren traer a la madre, o que pueden acceder a la nacionalidad española, pero no hay personas recién llegadas marroquíes, recién llegadas senegalesas, recién llegadas mauritanas a la isla. No están. Y volvemos a insistir, no quieren, porque, yo lo decía desde el principio, puente, es decir, Canarias es un puente para Europa. Para ellos, Porque la red migratoria, cuando hablamos de la red familiar y la red migratoria, está en Francia, está en Alemania, está en Bélgica, no está en España. Alguno progresivamente ya va estando en España porque hay senegaleses, mauritanos, etcétera, que se han ido, y marroquíes que se han ido asentando, ¿no? en la península ibérica y también en Canarias, pero no son la mayoría. Entonces, ahí, y estos son números, o sea, esto no es decir, les voy a contar un cuento, no, esta es la realidad del interior de cada isla y del interior de Fuerteventura. No hay apenas población africana, y la que hay es que ya lleva por lo menos como mínimo 5 o 6 años residiendo en la isla, ¿no? Y no se está incorporando. Yo
no atiendo a personas nuevas que me digan he llegado hace un mes, he llegado hace 2 meses de nacionalidades africanas, pero sí que tengo mayoritariamente personas de Venezuela, de Colombia, de Ecuador, de Perú, que me dicen he llegado hace un mes, ay, y usted cuando llegaba dice, el domingo, digo, domingo, así, pero eso todos los días, eso es todos los días, ¿no? A ver, impacto del cambio de ciclo migratorio sobre la población autóctona en la inmigración, por la inmigración en Fuerteventura. Esta es la realidad en la que estamos en estos momentos. Hay un nivel de asentamiento y arraigo ya de personas de origen extranjero. Esas personas no son ya tanto inmigrantes como nuevos residentes o vecinos. Hay un ritmo constante de llegada de población extranjera, que según el último informe del Instituto Canario de Estadística no va a descender hasta el 2026. Presencia de un amplio grupo de población extranjera procedente de la Unión Europea y afincada en Fuerteventura, comunidad extranjera que no se percibe como inmigrante, porque nosotros a los italianos, a los ingleses, a los alemanes, a los franceses, no, para nosotros no son inmigrantes, no precisan de atención en el ámbito de la integración, ya están integrados. Amplio sector de nacionalizados, porque hay mucha población que ya ha cedido a la nacionalidad española y que esta tendencia irá en progresivo aumento, sobre todo para nacionalidades latinoamericanas que solo con 2 años de residencia legal en España pueden solicitar la nacionalidad. Un amplio sector de personas de origen extranjero que viven en familia, intensos procesos de diversificación social, en lo cultural, en lo lingüístico, en lo religioso, y como en diferentes ámbitos entre los que destacan los barrios, las escuelas, hay presencia ya de población extranjera en todos los ámbitos, en las escuelas, hay ya juventud, segundas generaciones y terceras generaciones, es decir, hijos e hijas de personas que llegaron. Hay concentración residencial en determinados barrios y zonas diferentes de los diferentes municipios con una alta presencia de población de origen extranjero. Ahí tenemos Nuevo Horizonte, por ejemplo. Participación política, muchas de estas personas ya pueden votar, los comunitarios, en las elecciones municipales. Y continua llegada de alumnos y de alumnas a los centros educativos de los diferentes municipios de la isla, ¿no? De otros países, de otras comunidades autónomas, no solo europeos, sino también africanos, sudamericanos y asiáticos. Bueno, aquí un poco al hilo, aunque esta foto, como ven, está todo el mundo con las mascarillas. A ver, ¿se acuerdan de cuándo puede ser esta foto? ¿Y qué la provoca? Que la gente, que estas personas salgan a la calle a manifestarse. Hay una pancarta, lo dice. Hotel no, repatriación. Así, cuando lo Exacto. Esto ocurre en Arguineguín, por la zona de Arguineguín, donde aquí también tuvimos alguna declaración de algún representante político, incluso algún scratcher delante de algún hotel por donde estaban alojados las personas inmigrantes, ¿no? Entonces, esto es una realidad y es así, ¿no? Entonces, los retos que nos plantean, estamos en los retos. Un primer reto importante es la gestión de los movimientos migratorios. Nosotras, desde Entremares y las personas que lo integran, estamos siempre apostando por vías seguras y legales para llegar a donde sea que quieran llegar, como en un momento dado lo hizo también la población autóctona, ¿no? Y este es un reto que nuestros representantes políticos y la Unión Europea tienen que abordar forzosamente de otra manera, porque en 30 años, que se van a cumplir el 28 de agosto, de la llegada de la primera barquilla a las salinas del Carmen,
las políticas restrictivas y de control de fronteras no ha servido para nada. No vemos ningún... ¿Qué resultado han obtenido? Yo me gustaría saber si ha sido una política eficaz. No lo ha sido porque la gente sigue saliendo, la gente sigue sufriendo penalidades y sigue muriendo en esa ruta, ¿no? La mayor parte de la población extranjera, extracomunitaria, reside en la isla en situación administrativa irregular. Este es un segundo reto que tiene que abordar la isla. ¿Qué implica estar en situación irregular? Pues el impacto en las aspiraciones del proyecto migratorio. Es como cuando los canarios y las canarias migraban, tenían planteado su futuro, lo que iban a hacer, lo que no iban a hacer. Estar en situación administrativa irregular implica que mi proyecto migratorio no existe, porque no tengo proyecto, ¿no? Porque el proyecto que yo tenía no lo puedo llevar a cabo, ¿no? Lo que emocionalmente le sube una situación de ansiedad, miedo, preocupación y desesperación. Impacto también en las aspiraciones, ¿no? En las expectativas de los años, de esperar 3 años para regularizarse, de poder reagrupar a sus hijos y a sus hijas, de traer a su madre, a su padre, a su familia, a su esposo. Vivir en una situación de exclusión financiera, no pueden abrir cuentas corrientes, no pueden abrir una cuenta en el banco. Vivir con miedo de poderse implicar, verse implicadas por circunstancias o en escenarios que tengan que relacionarse con las fuerzas de seguridad del Estado, porque les roban, porque son víctimas de determinados delitos y están en situación irregular y no se atreven a denunciar, a ir a la comisaría y denunciar, porque les pueden abrir un expediente de expulsión. A estas desigualdades de vida se le añaden dificultades de acceso y de disfrute de los servicios sanitarios debido a la existencia de barreras formales, un empadronamiento mínimo de 3 meses, la exclusión sanitaria de los ascendientes de los reagrupados, de españoles y españolas, el incumplimiento de la normativa sanitaria europea, estatal y autonómica. Hemos recibido la respuesta a una queja que tiene planteada la asociación Rey de Pueblo, también. Porque como somos hijos de Rey de Pueblo, Entre Mares. Entre Mares tiene planteada una queja al defensor del pueblo desde hace 3 años por esta cuestión a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias por la facturación de menores y de embarazadas en diferentes centros sanitarios de la isla y en el Hospital General de Fuerteventura. Antes de ayer hemos recibido una de las respuestas de la Viceconsejería de Sanidad, que me da un poco de vergüenza contársela aquí, y ya se la contaré a nivel privado quien quiera y esté interesado, ya la haremos pública en su momento. Y luego las barreras formales, barreras culturales de desinformación, del personal de acceso, del miedo a la expulsión. ¿Por qué estas personas no pueden regularizar su situación? Porque está la normativa de extranjería. Es verdad, los datos que tenemos recogidos de este año, si se han abierto 580 expedientes, de los 580 expedientes, 500 y expedientes son personas, 540 están en situación administrativa irregular, que han llegado el otro día, trabajando en la economía informal, porque todo el mundo está trabajando. Cuando se oyen los discursos políticos el efecto llamada, hay un efecto llamada muy importante que tiene España, en concreto, que es que se sabe que se puede trabajar, aunque no se tenga autorización para residir. Eso sí que lo saben. Que aquí se puede trabajar, en Canarias, en la península, si no tienes autorización para residir, puedes trabajar. Y ese sí que es un efecto llamada, por llamarlo por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Luego un contrato? No. Economía informal. Nosotros en la última memoria decíamos que el 40% de la economía de la isla, casi el 40% de la economía informal de la isla, estaba sustentado sobre la economía informal. Y estas cosas tan graves, tan tremendas, suponen que no las voy a decir aquí si no tenemos documentación que lo puede demostrar.
Claro, porque esto es muy serio. Pero también, Marco lo decía el otro día, ¿no? Es un poco nuestra estructura. España siempre ha sido un poco informal. Yo he trabajado en la economía informal. Es decir, yo estaba... A ver, vamos a entender una cosa. Es decir, ¿qué familia en estos momentos en Canarias que solo puede recibir la ayuda porque no encuentra... o en la península? Pero vamos, estamos aquí. Puede vivir con 475 euros o con 550 euros, con 2 hijos. O 2 hijas. Entonces, la economía informal es parte de ese entramado de que aquí no, ni aquí, ni allá, ni en ningún lado haya una revolución. Que esté todo el mundo en la calle, ¿no? Porque es como un mecanismo que está como asumido, ¿no? Es como un engranaje que tenemos asumido para que las cosas sigan funcionando de aquella manera, ¿no? Pues dentro de esa economía informal, la mayor parte, que también hay personas canarias, por supuesto, dentro de la economía informal, por supuesto que sí, pero mucha de la población inmigrante que ha llegado y que está llegando a Fuerteventura está ocupando ese nicho laboral, ¿no? Y lo saben ustedes, y yo no estoy haciendo aquí una gran noticia, y las mujeres migrantes están trabajando en el ámbito de los cuidados, en el ámbito del servicio doméstico y de la atención a las personas dependientes, pero eso es así. Esa es la realidad, no que debe ser así, sino que es así. A mí me gusta mucho Morgan porque la imagen, Morgan tiene un acierto siempre en sus viñetas que me gusta mucho, ¿no? Le pone como tin, y con solo una imagen ya da en el clavo, ¿no? Tercer reto, y ahí sí que somos un poco, vamos a ser un poco... Los planes gubernamentales de inmigración, inclusión y convivencia intercultural. Hay planes para gestionar esto que decíamos, o que estaba diciendo antes, que es la diversidad cultural, ¿no? Es decir, la diversidad como cualquiera de las diversidades, se ha de gestionar. No se puede pensar que las personas se van tan ricamente, espontáneamente, aquí van a llegar y todo el mundo dice, ah, muy bien, no. Todo eso requiere una intervención y requiere un trabajo hacerlo, ¿no? Nosotros a estos planes de convivencia desde Entre Mares siempre echamos en falta, primero, un enfoque de la diversidad cultural que deje de parecer halógeno. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, producto de factores internos. España, el Estado español, ya era diverso. Y eso tenemos muchas dificultades, creo, yo no sé qué compartirán, esto es un tema para hablarlo, ¿no? De reconocer nuestra propia diversidad como país. Es decir, yo cuando llego a Canarias hace 21 años, va a ser ahora, pues sí, a mí me entienden, yo les entiendo. Bueno, a Manolo de las Naves me decía, me costó porque hay que entrar en el acento también, ¿no? Pero luego te vas haciéndote el oído a la expresión, a las maneras de hablar. Pero bueno, teníamos una lengua en común, pero muchísimos usos y muchísimas palabras para mí eran completamente desconocidas e incluso significaban otra cosa distinta, ¿no? Entonces, yo venía de España, yo no tuve que presentar un pasaporte, ¿no? Entonces, yo creo que hay que reconocer, antes de poder reconocer la diversidad que está llegando, hemos de reconocer nuestra propia diversidad. Y tenemos, en juicio, dificultades para reconocer también nuestras diferentes maneras, porque, lógicamente, nuestra educación es para defender lo nuestro, y que lo nuestro, no solamente defenderlo, es lo mejor. Al menos a mí me han educado así, ¿no? A los de Bilbao, fíjate. Entonces, sí, es así, además fíjate los de Bilbao. Entonces, sí, dice, a ver, los andaluces son los vagos, estereotipos, ¿no? Siempre tenemos ahí, porque tenemos que encasillar, tenemos que ordenar esa realidad para definir que es diferente a nuestra realidad, a donde procedemos, ¿no? Entonces, primero, echamos de falta en esos proyectos eso, reconocimiento, un enfoque de la diversidad cultural que sea, primero reconocerla, que no sea halógena, sino que también es nuestra. Un planteamiento que no olvide
la verdadera dimensión de la gestión de la diversidad. ¿Qué es el problema aquí? El problema aquí es el acceso a la riqueza y al poder. Esta es la cuestión. Y esta es la cuestión que está generando al que asistimos en estos días. ¿Por qué las personas emigran? ¿Por qué en un momento dado las personas emigramos de un lugar? Porque hay una desigualdad. Hay una real desigualdad. Y también hay una real desigualdad cuando tú llegas al lugar. Yo no soy igual que una nigeriana. Yo lo tengo muy claro. Entre comillas, ¿eh? Que no hay una relación de igualdad. Porque nuestro acceso al poder es diferente. Entonces, eso tenemos que abordarlo desde los ámbitos y desde los planes de integración. Y muchas veces esa desigualdad está disfrazada o se justifica por una diferencia cultural, cuando realmente es una desigualdad social, no cultural. Una definición clara de lo que entendemos por interculturalidad, que es muy complicado y el sentido que le damos. Y una clara separación entre lo que es la integración social y lo que es la integración cultural. Cosas muy diferentes, ¿no? Nadie queremos realizar una integración cultural, a nadie queremos integrarle culturalmente, ¿no? Pero sí es posible que sí que sea necesario absolutamente integrar socialmente, ¿no? Y reflejar como primer escollo a las propuestas de esta convivencia intercultural la situación de asimetría en relación a la acogida, ¿no? que se está dando en los procesos de movilidad de las personas, ¿no? Es decir, esa clara diferencia entre los de aquí y los de allí. Esto está aquí, y además, Fuerteventura y el dinero de extranjeros, esto está sacado de la provincia o del Canarias 7, ¿no? Hablará, resistencia al español como lengua hablada. Fuerteventura llegará a un momento en que no se hable castellano, ya no canario, castellano sino italiano. Esto es uno de los titulares, lo saqué de un titular, ¿no? Y aquí dice Morgan, igual si dejamos de explotarlos miserablemente y tuviéramos un comercio justo, no necesitarían emigrar en patera. Y dice, ya, pero entonces no tendríamos móviles baratos para quejarnos de la inmigración. Dice, pues también es verdad. Y ya voy aquí, y esto voy a pasar rapidísimamente porque quiero terminar. Estos son datos a mayo de 2024 del Frontex. El Frontex es la policía europea que controla las fronteras exteriores de la Unión Europea. Y es porque se está oyendo, porque yo la verdad, yo no sé ustedes, pero yo que las personas que estamos directamente en el día a día trabajando con las personas migrantes, cuando oímos a determinados, o a casi todos a muchos representantes políticos, yo digo, cojo la radio y la tengo por la ventana, porque ya es que, digo, pero ¿cómo es posible que no diga la verdad? Porque esto, vamos, el Frontex no es sospechoso de ser antisistema, ni ser de extrema izquierda, es la policía de la Unión Europea. Y si ven, ¿dónde han llegado más personas a la Unión Europea? No es en la ruta atlántica. Es la ruta central y mediterránea. La ruta central, a Italia. Pues en concreto este representante político de un partido político decía que teníamos que aprender de Italia, de cómo estaba gestionando la migración, porque habían logrado controlar. Digo, pero ¿cómo lo han controlado? Porque estaban llegando, digo, pero pues aquí lo tienen y tienen más, ¿no? Y además lo dice, es cierto que desde el año 2018, en una reunión que tuvo el Frontex en Gran Canaria, porque el Frontex vino a reunirse en 2018, dijo que se reactivaba la ruta canaria, ya en el 2018, que se iba a volver a reactivar. Saben que en el 2015 fue el Mediterráneo Occidental, fue los refugiados sirios, 2014-2015, ¿no? Entonces a partir del 18 sí que aumenta, como ha aumentado el número de menores, pero el mayor número de menores no han llegado a Europa, a Canarias, que han llegado muchos, sino a... ¿qué pasó?
No, al final no entendí. ¿Cuántos llegaron a Italia el año Ahora pasado? te lo muestro. Ahí lo tiene. 157.479 A Italia. a Italia, Mediterráneo Central. Ahí tienes. Esto es Frontex. Está aquí puesto debajo. Frontex 2024. Estos son los datos. Y a Canarias 40.403. Aumentó. Es cierto que porcentualmente. ¿De Europa? De África. No, de África. De África. No, procedentes de África. O sea, llegaron desde el norte de África a Italia 157.479. Al Mediterráneo Occidental 16.915. A Canarias 40.403. Que sí que hubo un aumento de un 161% más respecto del 2022. Pero mire, hubo un descenso en la zona balcánica porque también entran en Europa por la zona, por tierra, no solo por mar. Y 60.000, un 55%, por el Mediterráneo Oriental, es decir, sirios. ¿Quiénes son las nacionalidades mayoritarias que están entrando por ahí? Mediterráneo Central, Guinea, Túnez, Costa de Marfil. Por la zona de los Balcanes, Siria, sirios, turcos, afganos. Por el oeste mediterráneo, sirios también, Siria, Afganistán, Palestina. Y aquí pone, yo no lo he puesto ahí, dice que el Frontex dice que no atiende a la política porque se curaba en salud como a la vez hablar de Palestina, ¿no? Pero ha detectado, porque estas son personas que son detenidas por el policía, que se las retiene cuando llegan a la costa. En el oeste de África, Senegal, Marruecos, Mali. En el oeste mediterráneo, Marruecos, Argelia, Siria. En las fronteras terrestres, Ucrania, Afganistán, Siria. Y en la Unión, el Reino Unido, que esto sí que es interesante, porque sí que ha habido, aunque 60.000 personas son muchas, las que han intentado cruzar el Canal de la Mancha, han descendido también a un 12%, ¿no? Las personas que han intentado cruzar al Reino Unido, ¿no? Aquí también lo tiene. Yo de todas formas les puedo hacer llegar. Estas son las rutas, ¿no? Las dos partes de la ruta, de cómo entran. Estos son una de las causas de por qué está emigrando la gente, ¿no? Aquí tienen una tabla de los golpes de Estado fallidos desde el año 1950 en todo el continente africano. No hay ningún país que no haya tenido al menos una tentativa de golpe de Estado desde los años 50. Inseguridad, el número de personas que padecen inseguridad alimentaria en los países, en el Yemen, en el norte de Nigeria, en Afganistán, en Siria. En la mar solo deberían morir los ríos, dice Morgan. Esta noticia es de ayer. Ayer, cuando se cumplían 25 años de la primera llegada de cuerpos sin vida a las costas de Canarias, que fue en la playa de la Señora, en Morrojable, justo ese mismo día ocurría esta tragedia frente a las costas de Mauritania. Estos son datos, lo que pasa es que yo solo he traído, porque yo no soy muy partidaria, yo creo que yo ni muchas de las personas que estamos trabajando diariamente en este ámbito, de hablar de números, ¿no? Porque parece que los números quitan el rostro de las personas. Pero Entre Mares, aquí lo tienen, ha colaborado durante 2 años con el Comité Internacional de la Cruz Roja en un estudio para realizar el recuento realmente de las personas fallecidas que llegan a Canarias, no de las que han desaparecido en el mar, sino de las personas cuyos cuerpos han llegado o han fallecido posteriormente, días después, por el trayecto, ¿no? Por la travesía. Aquí tienen estas tumbas, menos una que creo que es de Gran Canaria, la tercera, que esta la sacó Marco. Estas dos son de aquí, de Puerto del Rosario. Una creo que es de Túnez y otra de Puerto del Rosario, ¿no?
Y aquí tienen los datos, ¿no? Y aquí tienen también los datos. En España, de 2014 a 2019, solo se recuperaron 230 cuerpos. Es decir, y oigan que se hablan de cifras hoy, a la luz, los medios de comunicación, a la luz de este naufragio que se había producido frente a las costas de Mauritania, hablaban de que Caminando Fronteras, una organización no gubernamental, decía que habían desaparecido ya, habían muerto, desaparecido 5.000 personas en la ruta atlántica. Pues fíjense, 230. ¿Sí? Cuando Tremailes realizó este trabajo, y ya podemos dar esos datos, para Canarias, en el año 2021, esto es 2019, 2021, fueron 2 años, el recuento que realizamos, en esos 2 años solo contabilizamos 158 muertos. Y los datos también hablaban de 2.000 y de 3.000 fallecimientos. Esto no puede continuar así. No puede continuar así de ninguna manera. Y bueno, esto es la guinda para hablar. Estos son recortes de periódico que ustedes lean el del medio. Las autonomías aceptan recibir a los menores inmigrantes. Bueno, esa noticia no puede ser de ahora, porque se han negado a aceptarlos. Este es de 2006, este titular. Caldera acusa al PP de entorpecer el traslado de menores a la península. 2005, 2006. ¿Cómo han cambiado las cosas, eh? Segura, también en esto es una novedad, Segura pedirá aviones no tripulados para vigilar las costas. Y aquí tenemos una foto que no reconocerá, pues está muy jovencito, del presidente del Cabildo, Mario Cabrera, diciendo: no necesitamos al ejército español aquí. Este es el primer homenaje, aquí está Conchita, que lo realizamos en colaboración con la Asociación Rey del Pueblo, que hicimos, que es cuando se inauguró el monumento que les voy a enseñar ahora en la playa de la Señora. Este titular es del 2008. Se ha trabajado 301 vidas. España y Guinea-Bissau, bueno, aquí parece que yo leyendo esta noticia digo, hemos mejorado un poco, porque ahora de momento no repatriamos a los menores. Pero en este momento España y Guinea-Bissau acuerdan repatriar a unos 100 inmigrantes y también menores, ¿no? La llegada de 376 inmigrantes en 3 días eleva a 30.000 las personas que han arribado este año. El gobierno central prepara la repatriación de menores. El debate migratorio, que aquí también siempre que ocurre repuntes, aumento, volvemos al debate migratorio. El aumento de población no tiene nada que ver con la inmigración, con las barquillas y los cayucos, ¿no? Y esto cuando ahí estaba formándome yo como mediadora intercultural, que estábamos en los centros educativos en el IES. Canarias excluida de los fondos de menores. Hasta aquí, y ahora vamos a hablar de esos artículos si quieren. Yo he recogido esos artículos que están aquí, si los quieren ver ahí, porque no es posible y no debemos normalizar como ciudadanas y ciudadanos que las personas que nos representan políticamente no lleguen a acuerdos y no dialoguen para llegar a acuerdos. Y no podemos estar así durante 30 años en esta cuestión. En otras muchas seguramente pasará exactamente lo mismo, ¿no? Pero en la cuestión migratoria ya es hora de activar otros mecanismos de llegada, otros mecanismos de acogida, otros mecanismos solidarios con todas las comunidades autónomas y con la Comunidad Autónoma de Canarias en concreto y en particular. Y eso no podemos porque, como ven, eso lleva 30 años pasando lo mismo. Entonces, lleva 30 años llegando y yo les aseguro que no van a parar de llegar. Y no van a parar de venir
porque la desesperanza, la injusticia social, económica, cultural, política, que existe en la otra orilla, enfrente de Canarias, cada día va en aumento. ¿Y por qué va en aumento? Porque, como decía Morgan, igual si les dejamos que tengan un comercio justo, que salgamos de ahí definitivamente, no tendrían que emigrar. Pero como seguimos presentes ahí en África, nuestra presencia en África es alargada, pero es alargada para seguir haciendo que el pueblo africano siga sufriendo y estando explotado, eso tiene que cambiar. Y tiene que cambiar desde nosotras y desde nosotros. Estas fotos son de mujeres de la isla, pero también, como ven, me encanta. Esta foto me gusta porque los gestos de las mujeres, mayoritariamente, casi siempre son los mismos en todas las culturas. Si ven, aquí cortando, esta mujer es de Tailandia, sí, está afincada en la oliva hace muchísimos años. Y estas son fotos de un mogollón. Y estas son fotos de una exposición que realizó el Ayuntamiento de Puerto hace mucho tiempo, por el Día Internacional de la Mujer, que mantuvo en la calle, enfrente del Ayuntamiento, expuesta así en la calle, y que estos cuadros están ahora en el patio donde tendremos nosotros la oficina, que es la antigua, la casa de artesanía del Cabildo, ¿no? Y entonces están colgados allí estos cuadros. Y los otros han sido fotos de estos años, ¿no? Les voy a enseñar una cosita. Este es el monumento que inauguramos en el año 2009 en la Playa de la Señora, y que aquí abajo está la Playa de la Señora, que es donde llegaron las primeras personas fallecidas en el 24 de julio de 1999. En la casa de la señora María. ¿En la casa? Se llama la casa. Ah, es la casa. Sí. Ah, mira. La playa de la casa de la señora. Ah, la playa de la casa de la señora. Ah. Playa de la señora. Vamos a ver, la playa se llama la Playa de la Señora y hay una casa allí Es la casa. que dicen que es la casa de la señora. Pero Ah. la playa se llama la Playa de la Señora. Y bueno, esto es lo que él comentaba, que tenemos estos días y que les invitamos, ¿no? Van a venir personas que han estado desde el primer momento, también Gerardo, que está aquí, y muchas personas, y Felipe, muchas personas de la isla, que fueron protagonistas de estos primeros minutos, y el consejero, fueron protagonistas, y también protagonistas porque estaban en esta otra orilla viendo llegar a los que llegaban, ¿no? Entonces el 26, mañana a las 7:30, estaremos en la antigua Universidad Popular, en la esta de la Juventud, En el Centro Insular en el Centro Insular de la Juventud, y el 27 bajaremos a Morrojable. Muchas gracias, disculpen, yo he intentado ser breve, pero esto es imposible, y ustedes, como no me dicen nada, pues yo sigo. Ya está, pero me podrían haber dicho Marta, pero ya vale, se acabó, pero bueno, en fin. Yo me quedé con ganas de más. Sí, bueno, por aquí se quedan con ganas de más. Bueno, pues sigo, que traigo. No, mentira. No, yo estoy, bueno, inmensamente agradecida por la invitación, de verdad. Ha sido un gusto para mí y ha sido un gusto estar con muchas personas que conozco también, ¿no? Y que han venido. Y aquí estoy para que me pregunten lo que quieran. O para que opinen o para lo que sea. Gracias. Pues muchísimas gracias, de verdad. Me ha encantado el enfoque de la entrevista y yo quería decir dos cositas por lo de la perspectiva histórica que hiciste para introducir el tema. Somos un pueblo de migrantes, no en vano el gentilicio de la gente de Tuinés son los moriscos, y Canarias se empezó a poblar en el siglo XVI. Sí podemos considerar que había más población de la costa africana, claro, iban los señores a buscar allí mano de obra. Es algo que ha sido continuo en la historia. Ha cambiado la tecnología, ha cambiado los tiempos, pero seguimos hablando de personas y lo que hacía hincapié María, no quedarnos solo con las cifras, porque eso parece que deshumaniza. Son personas con vidas, familias, y pienso que ponencias como las de hoy nos hace darnos cuenta de la realidad en la que vivimos. Y muchísimas gracias y abrimos el debate.
Que usen el micro. ¿Alguna pregunta, alguna cuestión, alguna matización que se quiera hacer? Bueno, María, aprovecho para saludarte. Perdón. Hola, Perdón. soy Olga, buenas tardes. Si no les importa, utilicen el micro. Porque estamos grabando Que quede grabado. Bueno, pues hemos llegado un poquito tarde porque teníamos otra cosa, pero como siempre es una alegría encontrarte. Y afirmando en eso que decías tú, no van a dejar de venir. Hace poco me decía un muchacho de Guiñac-Renagri, nosotros somos una tierra muy rica, pero todo lo ha comprado Europa. Nosotros tenemos que comprar las semillas a Europa y lo que producimos se lo vendemos también. Entonces mi padre, que vivía en el campo y nos podía sostener a todos, ya no puede, porque se le ha multiplicado todo, porque es una cosa impresionante, seguimos colonizando por lo menos. Y hay una salesiana que fue novicia mía, la he seguido mucho tiempo, ha estado en Etiopía, siempre lleva en África 30 años, y otro día me decía, Andrea Olga, Holanda y los Países Bajos, y tienen terreno entero en Sudáfrica plantado de flores. Entonces resulta que han contaminado los ríos, los lagos, donde la gente podía sacar el agua y vivir al lado, y los tienen en pequeñas chabolas y viven, cultivan esas flores por la comida del día. Y encima se enferman. Con lo cual, eso es que ya ha llegado un momento que nosotros somos los que estamos produciendo esta venida de la gente. Porque ellos, ninguno vendría si pudiera vivir en su país, de los que yo conozco. Es un examen, el fosfato, dónde viene, dónde va su riqueza. Seguimos explotándolo y entonces lo poco que tienen, pues nosotros decimos que ellos no lo saben dirigir, pero tampoco los formamos para dirigir. Y nosotros que estamos en tantos países y tenemos tantas escuelas de formación, pues me contaba la monja de Haití que salen profesionales de nuestra escuela y se marchan del país porque tampoco pueden vivir, ¿no? O sea que el problema es mucho más complejo porque nosotros mismos producimos esa emigración. Muchas gracias, Olga. Y además a mí se me ha olvidado decir algo muy importante y que nos vamos a hacer aceptados las personas que vivimos en Canarias. Y es el cambio climático. Cada vez hay más de 80 millones de personas que se están moviendo porque ya no pueden cultivar, porque ya no llueve. O sea, los movimientos migratorios, sobre todo en el sur, en la zona sur africana, por el cambio producidos por el cambio climático. En Níger, mira, aquí hay un libro que lo cuenta. Yo me voy siempre con los libros, para adelante y para atrás, porque todo está en los libros. Ay, pues mira, este no lo he traído. El río que atraviesa el desierto, de José Naranjo, habla de lo que le está ocurriendo al Níger. Y el Níger es un río inmenso, del cual vive, que es como el Nilo, ¿no? Del cual vive media África occidental, ¿no? Entonces, eso nos va, es decir, hay una cosa que también tenemos que pensar. Igual nosotros ya no, porque tenemos una cierta edad, pero los hijos, las hijas, los nietos, igual no van a poder vivir en esta tierra por los efectos del clima. De hecho, también algunos y algunas de estudiantes canarios y canarias tampoco pueden vivir y están saliendo a trabajar en el extranjero, o a la península o a otros lugares, porque aquí no pueden trabajar. Pero el cambio climático no lo podemos perder de vista, porque las personas que se van a ver forzadas a migrar por este motivo, cada vez van a ser mayor el número de personas. Me gustaría hacer una... Espera, coge el micro, por favor. Pásale el micro a... Con el bozarrón que yo tengo ya. No, es para que quede grabado. Cuando dijiste que en la Oliva había, creo que 102 nacionalidades. De todos. Sobre 190 y algo 190. que existen en el mundo. Yo pienso que el idioma que se va a hablar en Fuerteventura en breve es el inglés. Y te digo por qué. Pues yo vivo en el Cotillo y mis hijos también viven en el Cotillo.
y ellos se van a hacer kitesurf y cosas, y todas esas nacionalidades que son sus amigos se entienden en inglés. O sea, el de español desaparece, pero también el italiano, el alemán y el ¿cómo es lo de los...? Y el resto de las 102. Y todo. Entonces, yo firmemente creo que en un futuro, pero muy próximo, en Fuerteventura pasará lo mismo. Yo estuve en una isla que pertenece a Colombia, en San Andrés y Providencia, y allí nadie hablaba castellano. Yo me quedé pasmada, porque yo no hablo inglés, entonces no me enteraba de nada. Todos los habitantes de esa isla hablaban en inglés, porque estaban en el Caribe. Eso queda a 4.000 kilómetros de... ¿sabes? En el Caribe. Bueno, el caso. Yo creo que se va a hablar inglés en Fuerteventura en breve, y me da mucho coraje. Eso es un reto. Yo lo planteaba como reto, ¿no? El reto, el tercer reto, ¿no? De cómo integrar esa realidad que ya es real. O sea, que en un municipio casi la mitad de las personas que viven en ese municipio son extranjeras. Eso requiere una gestión. Eso no es decir es malo, es bueno, no, eso hay que gestionarlo de alguna manera. Entonces ese es uno de los retos que yo planteaba, ¿no? Que le plantea la migración a Fuerteventura y a Canarias, ¿no? Y sobre todo el aumento en el sentido de la equiparación de los recursos. Y aquí hay que abrir un melón, no, hay que abrir muchos melones en esta realidad, ¿no? Del crecimiento poblacional, ¿no? Y eso hay que hablarlo. Pablo. Vamos para atrás, por favor. Que además del reto del cambio climático o de la crisis climática, una de las paradojas o tristezas de ello es que quien más lo está padeciendo es quien menos lo produce. Y entonces esa es otra cosa que deberíamos tener en cuenta como sociedad, que no podemos ser tan hipócritas de no querer que vengan migrantes y encima somos las responsables de que vengan, tanto por el expolio histórico de sus recursos, como también por la crisis climática que hemos generado. Y habría que también introducir una tercera crisis, que es la energética y de materiales, que también nos va a afectar muchísimo en los próximos años. Y eso va a hacer que una economía como la canaria, que depende totalmente del turismo de masa, se vaya a ver paulatinamente reduciendo, con lo cual la riqueza también disminuirá. Y desde mi punto de vista, mucha gente tendrá que emigrar de Canarias a otros lugares, ¿no? O regresar a su punto de origen, o intentar buscar otras alternativas. Entonces, cuando decimos no a la emigración, también tenemos que pensar que en un momento dado, por circunstancias, cada una de nosotras tendremos la necesidad de emigrar, ¿no? Entonces, pues, habría que trabajar más en la educación y que la multiculturalidad y el hecho de que se hable un idioma u otro, en el fondo, no es lo importante. Porque aquí, antes de la llegada de los europeos, no se hablaba castellano, se hablaba amazigh de diferentes maneras, ¿no? Y eso es una evolución. El idioma es algo totalmente en evolución. El problema es por qué se dan esos cambios, ¿no? Si se dan de forma repentina, violenta, o si vamos integrándonos, ¿no? Porque a lo mejor no hablan inglés, a lo mejor hablan una mezcla de varios idiomas, de aquí en un tiempo, un nuevo idioma, ¿no? Pero bueno, eso, que tenemos esos tres crisis que están sobre nosotras y que tenemos que sobre todo trabajar con la juventud para que entiendan que los tiempos que vienen son diferentes y que lo único que nos puede salvar es la solidaridad y el compartir. Gracias. Yo comparto al 100% tus palabras y sobre todo yo creo que hay una cosa, yo solo les voy a decir otra cosa más.
contraste la información. Contraste la información, porque ahí se está viendo cada cosa y busquen las noticias en miles de sitios, ¿no? Para llegar a la verdad, porque últimamente lo complicado es llegar a saber la verdad de lo que ocurre realmente, ¿no? Es una dificultad añadida que tenemos, ¿no? Es dificultoso conocer la realidad que vivimos en general, o la realidad mundial o canaria en general, o del Estado español en general, porque a ver, hay una distorsión, ¿no?, de la realidad, y que la única manera, hay que quitarse un poco la tolerancia. Yo la tolerancia es una de las cosas que no me gusta nada esa palabra, y sobre todo en el ámbito de la integración o del ámbito del encuentro de las culturas. Lo que se necesita antes de empezar a hablar de integración intercultural, de interculturalidad, es un igual acceso a los derechos. No puede haber, yo lo he dicho antes, yo no soy igual a otra mujer de otra extranjera, comunitaria, sobre todo extracomunitaria, porque ella no tiene los mismos derechos que yo. Y mientras no haya una igualdad de acceso a los derechos, no podemos pedirle a la gente que se integre. De ninguna manera. Entonces, el horizonte ha de ser, al menos, porque le rige la ley de extranjería, es una igualdad de acceso a la sanidad, a la escuela, a la vivienda, y mientras eso no se produzca, crearemos desigualdad, porque las personas que están en situación administrativa irregular, como les he comentado yo en la isla, en estos momentos, no pueden acceder a la integración de ninguna manera, porque están completamente excluidas de la participación en todo, porque no tienen derecho. Entonces, eso hay que darle una vuelta y pensarlo y hacerlo de otra manera. Finalizamos entonces, si no hay ninguna otra. Se puso rabioso. Dice Lalo que la traga fue una cosa. No hay voladores ni nada ahora. Pues Gracias. vuelvo a reiterar las gracias principalmente a la ponente, a los asistentes, a la labor que hace asociaciones como Entre Mares, también a la labor institucional me alegra, por ejemplo, que esté aquí hoy un consejero del Cabildo dentro de cuya área se tocan estos temas y que muestra el interés que existe también por solucionar o poner algún tipo de remedio a estas cuestiones. No me queda más que invitarles al próximo jueves 29 de agosto a la mesa redonda que vamos a celebrar aquí nuevamente sobre el futuro del turismo en una Fuerteventura sostenible. Sin más demora, muchísimas gracias por la asistencia.